Buenos días. En esta charla vamos a hablar acerca de eventos atribuibles a la vacunación o a la inmunización. Mi nombre es Jefferson Antonio Buendía. Yo soy neumólogo pediatra, epidemiólogo, con un doctorado en farmacología y tengo el placer de acompañarlos en revisar esos conceptos básicos y elementales en la vigilancia de los eventos adversos asociados a la vacunación. En primera instancia, un evento supuestamente atribuible a la vacunación o a la inmunización lo podemos definir como cualquier situación desfavorable y no intencionada que ocurra luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. Esta es una definición que se enmarca dentro de los lineamientos de farmacovigilancia. Cuando recordamos cómo se define lo que es un evento adverso en farmacovigilancia, también se define como cualquier situación desfavorable que ocurre durante la administración de un medicamento. Este concepto tiene de fondo el hecho de que no asume aún la causalidad, ¿bien? Sencillamente asume que tenemos es una sospecha la cual el sistema de vigilancia epidemiológica tendrá que confirmar o tendrá que descartar. Pero lo que nosotros debemos reportar sencillamente son sospechas. Por eso, los adjetivos que se utilizan en esta definición son eventos supuestamente atribuibles, donde todavía no existe una relación causal determinada. ¿Bien? Nosotros, como personal de salud, tenemos la responsabilidad de reportar las sospechas, no solamente de los eventos atribuibles a la vacunación. Como lo mencioné al principio, también en farmacovigilancia lo que nosotros hacemos es reportar sospechas de eh, situaciones desfavorables durante un tratamiento. ¿Bien? Y aquí podemos debridar el segundo concepto. ¿Bien? Cualquier situación desfavorable. ¿Bien? Cuando hablamos de una situación desfavorable, es una terminología bastante amplia, porque una situación desfavorable eh, se ciñe a una valoración subjetiva, como lo constituye la experiencia. Bien. En este sentido, es una definición bastante amplia, pero es una definición amplia buscando algo en epidemiología que se, que se, que se llama, es tratar de aumentar la sensibilidad de la definición. Sabemos de que tener una definición bastante amplia de un evento en vigilancia epidemiológica conlleva a que tengamos una tasa de falsos positivos. Pero justamente lo que se busca cuando se hacen ejercicios de tamización es tratar de capturar la mayor cantidad de casos posibles. Y luego el mismo sistema tendrá que diseñar una herramienta que permita aumentar la especificidad, disminuir de alguna manera ese ruido y quedarnos con los casos que verdaderamente pueden ser atribuibles al medicamento o a la vacuna. Entonces, en ese sentido, y quizás es uno de los mensajes más importantes de esta charla, ¿bien? El deber de nosotros es reportar sospechas, es reportar sospechas. ¿Bien? Sabemos de que eso conlleva una tasa de falsos positivos,
pero es que estamos justamente o hacemos parte en este instante dentro del marco de la vigilancia epidemiológica de una estrategia de tamizaje, tratar de capturar la mayor cantidad de casos que se pueda. Bien, ya el mismo sistema se encargará de eh, disminuir el ruido a través de los procedimientos y procedimientos propios de la vigilancia epidemiológica, de la vigilancia de medicamentos o de la vigilancia en vacunas, para quedarnos con los casos que efectivamente son atribuibles a la vacunación. Bien. Y un tercer aspecto que quiero remarcar en esta definición es que cuando hablamos de una situación en salud, hablamos no de la configuración propia de un diagnóstico sindromático de una enfermedad. Hablamos de un signo, hablamos de un síntoma, hablamos de un hallazgo de laboratorio. Entonces, en ese sentido, cualquier signo, síntoma o hallazgo de laboratorio en el cual sospechemos que dicha alteración en ese signo, síntoma o dato de laboratorio puede ser o no atribuible a la vacunación, tenemos el deber de reportarlo. Luego el sistema de vigilancia se encargará de confirmar o descartar si esa sospecha que teníamos era o no atribuible a la vacunación. Bien. ¿Cuáles son las características específicas que tiene la vigilancia epidemiológica en vacunas, a diferencia de la vigilancia epidemiológica de medicamentos o de eventos de interés en salud pública? Las vacunas son productos biológicos, mucho más complejos que un medicamento. Bien. A diferencia de una sustancia de síntesis química, donde su estructura permanece medianamente estable, las estructuras proteicas cambian y responden justamente a cambios en el medio ambiente. Lo que los hace a estas estructuras proteicas menos predecibles en su estructura y por ende en su respuesta. Bien. El segundo aspecto es la respuesta inmunológica inherente, que es variable y que es individual. Si existen diferencias en las respuestas biológicas a medicamentos que son estructuras estables desde el punto de vista químico, aún más pueden existir respuestas biológicas variables a estructuras que por per se son altamente variables, como son las proteínas. Esta sustancia, las vacunas, son susceptibles a una gran variabilidad durante el proceso de fabricación de la misma estructura proteica. ¿Bien? Además de que existen características propias del individuo, sociales, que pueden responder diferencias tanto en la efectividad como en la seguridad de la vacuna. Además, una variable de otra jerarquía, además de estas variables individuales que pueden condicionar o no aspectos de seguridad de las vacunas, aparecen variables de otra jerarquía, como son variables propiamente del ambiente, los periodos epidemiológicos anuales, los cambios que existen en la incidencia y en la prevalencia de la enfermedad, cambios temporales. Una característica es que esta es una medida, esta es una intervención que se aplica a grandes poblaciones, donde la gran mayoría de estas poblaciones son individuos sanos, a diferencia de un medicamento, el cual se administra a un grupo de personas mucho más reducido, que se caracteriza porque comparten algo en común, que es la presencia de una enfermedad. Aquí la población es mucho más, es totalmente heterogénea. A diferencia de los medicamentos,
las acciones poblacionales de vacunación son obligatorias y existen en todos los países calendarios y esquemas obligatorios de vacunación, a diferencia de un medicamento, donde tenemos grandes problemas de adherencia terapéutica porque aún el paciente puede definir, decidir si toma el medicamento de forma completa o no. Aún más cuando los medicamentos implican regímenes posológicos a corto o a largo plazo, a diferencia de las vacunas que pueden ser de una sola dosis, máximo 2 o 3 dosis. Bien. Y dada que son estructuras proteicas que pueden generar reacciones de hipersensibilidad a largo plazo, los fenómenos inmunológicos pueden ser vistos meses después de la aplicación de la vacuna. Existen paradojas aún en este siglo respecto a la administración de las vacunas. El peor enemigo de una buena vacuna muchas veces es su propio éxito. Y voy a hacer un par de comentarios justamente de toda la información que se ve en medios de comunicación en contra de las vacunas, acuñando problemas de su seguridad. Los presuntos eventos adversos asociados con la vacunación están en las portadas de los periódicos. Los éxitos derivados de la vacunación usualmente no. Eso es totalmente desafortunado y es un comportamiento frecuente en salud. Las equivocaciones colman portadas de periódicos y comentarios en reuniones. Los éxitos usualmente no son reconocidos. Bien, y eso pasa con las vacunas y ahorita vamos a ver datos del impacto que tienen las vacunas respecto al riesgo de ellas. Justamente estos son datos de los Estados Unidos, donde podemos ver claramente la cantidad de casos, por ejemplo, de poliomielitis antes de la vacunación respecto a la cantidad de casos y muertes después de la vacunación. Y el mismo comportamiento podemos ver con rubeola. Y el mismo comportamiento podemos ver con la gran mayoría de las enfermedades que son susceptibles de esta intervención preventiva. El cambio en las cifras es dramático. Las cifras hablan por sí solos. El impacto que tiene la vacunación en la reducción de morbilidad y en la reducción de mortalidad. Esta es una gráfica muy interesante porque muestra cómo, se comienza a afectar justamente la tasa de cobertura y por ende la notificación de casos en la medida en que existe oscilaciones, variabilidad en las tasas vacunales. Se ve claramente cómo en la medida en que la cobertura aumenta, la tasa de notificaciones de eventos disminuye. Y al contrario, cómo en la medida en que la cobertura vacunal disminuye, aumentan y comienzan a existir picos de casos. Es una relación matemática muy cercana a tener un comportamiento lineal o parecido a lo lineal. Esta imagen es muy interesante porque vemos los efectos justamente de los movimientos antivacunas en la cantidad, en la incidencia, por ejemplo, de la tosferina en distintos países. Se ve claramente, por ejemplo, en Suiza, el periodo que está después de los años
70, donde existe una, una caída justamente en la incidencia de tosferina y cómo comienza a aumentar después los casos en la medida en que se comienza más a hacer eco de los movimientos antivacunas. Lo mismo pasa en Japón, lo mismo ha pasado en la Federación Rusa, lo mismo ha pasado en Inglaterra. Bien, existe una relación muy clara entre la disminución en la cobertura vacunal, en este caso, por problemas de comunicación, de calidad de la información en en la sociedad y el aumento de incidencia de estos eventos prevenibles. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de consecuencias de artículos científicos con conclusiones erróneas y cómo han impactado justamente en la mortalidad. Este fue un reporte publicado en The Lancet a fines del siglo pasado, donde se sugería una asociación entre una serie de eventos en salud y la vacunación eh, con la triple viral en niños. ¿Bien? Y se ve claramente cómo la presencia de esta publicación científica, el eco que tuvo en la sociedad británica a principios justamente de este siglo, llevó o se puede relacionar de alguna manera con el aumento de casos de enfermedad y la disminución en en las tasas de cobertura. Entonces, está bien documentado en la literatura cómo estos movimientos justamente antivacunas o publicaciones científicas tienen impacto directo en la morbilidad de estos eventos que se pueden prevenir con la vacunación. Para entender un poco más lo que pasa detrás de una vacuna antes de que se comercialice, las vacunas son sometidas como cualquier producto con fin terapéutico a fases de desarrollo que tienen características propias y específicas para poder pasar una tras de otra. Se necesita aislamiento del germen, se necesita comprender la patogénesis de la enfermedad, se necesita determinar justamente desenlaces subrogados para la protección que puedan ser factibles de evaluar en modelos animales. Se necesita evaluar la toxicidad aguda, la toxicidad crónica, la teratogenicidad, distintos aspectos propios de la toxicología preclínica en estos modelos animales. Bien, no solamente se evalúa su efectividad, sino su seguridad a corto, a largo plazo y su impacto justamente en las progenies para evaluar la seguridad de un producto biológico. Y es justamente cuando después de pasar estas fases preclínicas con datos experimentales donde se demuestra efectividad y se demuestra poca toxicidad o una toxicidad tolerable, es que se aprueba la realización de ensayos clínicos en voluntarios sanos inicialmente, después en pacientes con la enfermedad. Justamente en las fases clínicas es donde se evalúa ya en seres humanos aspectos de seguridad, de inmunogenicidad de la vacuna y finalmente de efectividad. Cada una de estas fases tienen características propias y resultados propios. Quizás en la fase 4 lo más importante es mirar el comportamiento de la vacuna cuando ya está en el mercado, en grandes poblaciones. Y lo más importante va a ser evaluar su efectividad en la vida real. En la fase 3 de ensayos clínicos,
Lo más importante es evaluar justamente esa eficacia en condiciones controladas, haciendo ensayos clínicos con grandes tamaños muestrales y usualmente multicéntricos. Mientras que en la fase 1 y en la fase 2 aún prima las evaluaciones de seguridad e inmunogenicidad de la vacuna para que justamente puedan ser aprobadas en una fase 3 en ensayos clínicos de gran tamaño muestral. Con ello nos damos cuenta de que el desarrollo de una vacuna, pasar por las fases de investigación preclínica y después pasar por las diversas fases de investigación clínica implica tiempo y recursos. Una gran cantidad de recursos se deben invertir para el desarrollo de una vacuna. Ahí vemos el tiempo promedio estimado, es un rango de lo que se ha demorado el desarrollo de ciertas vacunas desde que se tenía una idea hasta que finalmente se convirtió en un producto que está en el mercado. Bien, con medias que oscilan entre los 15 a 25 años. Obviamente lo que nos sucedió en la pandemia es algo distinto al usual, donde se logró desarrollar o desarrollaron vacunas altamente efectivas en muy corto tiempo, pero ha sido algo inusual. Lo usual es que el desarrollo de una vacuna implica una gran cantidad de recursos, entre ellos el tiempo. Y aquí vemos una comparación muy interesante entre la frecuencia de eventos adversos a vacunas comparada con la frecuencia de eventos adversos a medicamentos. Y la verdad no existe comparación. Es mucho más probable que se presente un evento adverso a un medicamento. Miren, por ejemplo, el caso del ácido acetil salicílico. 10 hasta el 50% pueden presentar un evento adverso. Leve, pero es evento adverso. Pero esas mismas frecuencias, comparadas con frecuencias de eventos adversos a vacunación, no hay comparación. La frecuencia de eventos adversos a vacunas como la DPT, la triple viral, es infinitamente inferior a la probabilidad o frecuencia de eventos adversos que presentan los medicamentos. Entonces, los datos demuestran claramente que en términos probabilísticos, es, las proporciones de eventos adversos al medicamento son cientos de veces mayores que las proporciones de eventos adversos asociados a las vacunas. Entonces, con esta diapositiva queda muy clara la cantidad de personas que se exponen en los ensayos clínicos y que son necesarias para demostrar los desenlaces principalmente de efectividad en la fase 3. Vamos a ampliar un poco las definiciones de lo que puede y lo que es los eventos atribuibles a la vacunación o a la inmunización por causa específica. Podemos definir que un evento relacionado con la vacuna o con cualquiera de sus componentes son eventos, situaciones en las que la interacción entre el receptor y cualquiera de los componentes de la vacuna, incluido el dispositivo empleado para su administración, desencadena una respuesta no deseada en el organismo. Esto se da por una activación exagerada del sistema inmunitario que puede ser de tanta intensidad que genera una respuesta contra los tejidos del receptor. Dentro de los mecanismos que conocemos está la mediación por complejos inmunes, la generación de mimetismo molecular, la presencia de tormentas de citoquinas o la misma actividad viral del producto por reactivación del virus o persistencia de la infección viral en pacientes inmunocomprometidos. El segundo tipo de eventos son los eventos relacionados con una desviación de la calidad del producto.
Durante la fabricación de las vacunas pueden existir situaciones que llevan al incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. El ejemplo más frecuente es la contaminación microbiológica de los viales donde se almacena el producto, que puede llevar a infecciones locales o fenómenos sistémicos, como es el caso del síndrome tóxico, que es una reacción sistémica generada por una toxina bacteriana. Otra causa de estos eventos es la inactivación inadecuada del virus vacunal, que ocasiona una enfermedad tan grave como la infección del virus salvaje. El tercer tipo de eventos son eventos que podemos denominar eventos relacionados con un error programático. Son causados por desviaciones en los procedimientos recomendados durante cualquier fase del ciclo de la vacuna, desde la distribución hasta el desecho de los residuos. En estos errores programáticos es una categoría que se encuentra, en la que se encuentran todos los eventos derivados de desviaciones que ocurren después de la fabricación, una vez que el producto entra en el proceso, en la cadena de distribución. Estos errores programáticos pueden ocurrir por problemas en el transporte, en el almacenamiento, en el uso o administración del producto biológico. Otro tipo son los eventos por estrés, eventos que se presentaron inmediatamente antes, durante o después del proceso de vacunación. Son eventos causados por la ansiedad relacionada con el proceso de vacunación y donde influyen factores socioculturales. Sin embargo, antes de clasificar a un evento como un evento por estrés, se debe realizar una investigación completa y un análisis cuidadoso de todos los síntomas que tiene el paciente. Como cualquier intervención en salud, la vacunación está inmersa en un concepto cultural y muy particular y se ve influenciada por la percepción de los conceptos en salud previos que puede tener la persona o el paciente en el cual se administra. Esto se debe a que las respuestas psicológicas al proceso de vacunación pueden ser diversas y desencadenar inclusive respuestas físicas observables. Dado que en muchas ocasiones los síntomas o signos observados llaman mucho la atención de quienes conforman el entorno de la persona afectada, estos tipos de eventos pueden generar reacciones similares en los contactos cercanos inclusive. Bien. Y el otro tipo de evento son los eventos que se denominan eventos coincidentes, que son eventos que no son causados por la vacuna, ni por un error programático, ni por respuesta a estrés, pero que hay una relación temporal. Se aplicó la vacuna y se generó una serie de síntomas, signos susceptibles de reportar. La administración de vacunas puede coincidir con el inicio, por ejemplo, de cualquier enfermedad a corto y a largo plazo. Y nos es difícil discriminar si los síntomas que tiene el paciente son o por la vacunación o por la enfermedad aguda, por ejemplo, que está comenzando. Bien. Y por último, tenemos los eventos no clasificables, que no caen en ninguna de las categorías anteriores. Bueno, aquí vemos una comparación y vemos datos objetivos respecto a los diferentes síntomas o signos según la gravedad que pueden aparecer con cada una de las vacunas que tenemos. Vemos también datos como el periodo de riesgo y su frecuencia. La fiebre, por ejemplo, es un síntoma también que puede manifestar el paciente más allá de la medición objetiva de la temperatura, que puede aparecer con la vacuna
de la hepatitis B con la DPT, por ejemplo, en los primeros 2 días y que es relativamente frecuente con la DPT. Vemos, por ejemplo, otros signos, síntomas que se pueden clasificar como no graves, como la presencia de signos locales o la presencia de dolor, que es altamente frecuente, por ejemplo, con la vacuna de la BCG y que puede aparecer inclusive hasta en el primer mes. Y vemos también la descripción de estos mismos signos o síntomas, pero en el caso de signos o síntomas que sean clasificados como graves. La presencia de meningitis aséptica, la presencia de enfermedad neurotrópica con la vacuna de la fiebre amarilla, la presencia de trombocitopenia, la presencia de anafilaxis, la presencia de convulsiones febriles con la vacuna de la hepatitis B o con la DPT. Podemos mencionar que algunos de esos eventos adversos asociados a la vacunación o a la inmunización, tienen distintos grados de gravedad, de periodo de riesgo, de incidencia. La gran mayoría de los eventos, los que ocurren durante la vacunación o que pueden ser atribuibles a la vacunación, son clasificados como no graves. Los eventos graves afortunadamente son muy poco frecuentes. Dentro de los eventos adversos más frecuentes, más conocidos y que usualmente clasificamos como graves, está el enrojecimiento, están las reacciones locales. Estas reacciones locales, para ampliar un poco más, usualmente ocurren a las pocas horas después de la administración del biológico. Usualmente esos fenómenos o reacciones locales son leves, son autolimitados. ¿Bien? Usualmente no son mediados por reacciones de hipersensibilidad. ¿Bien? En algunos casos pueden elevarse títulos de anticuerpos a efecto directo de la vacuna. ¿Bien? Y la aparición de un evento adverso local no contraindica dosis adicionales de inmunización con la misma vacuna o vacunas que contienen los mismos antígenos. También tenemos, y lo muestra claramente el cuadro, reacciones adversas sistémicas como la fiebre, que se clasifica como un evento no grave, o la presencia de mialgias, irritabilidad. Estas reacciones van a variar según las características de la vacuna, pero también hay otra variable que es la edad del receptor. Bien, la fiebre puede comenzar unas pocas horas después de la administración de las vacunas, especialmente como lo vemos en el cuadro con la DPT, y que puede ocurrir 7 a 10 días inclusive después de la vacunación, especialmente cuando tiene el componente contra el sarampión. La ocurrencia de este tipo de reacciones sistémicas que son leves no contraindican, no contraindican otra dosis de la misma vacuna o vacunas que tienen los mismos antígenos. Como sabemos, el manejo, por ejemplo, de la fiebre, que suele ser mucho más frecuente en los niños, es el uso de acetaminofén o paracetamol para que se administra justamente cuando se presenta el síntoma. Bien, las molestias, las mialgias, los fenómenos locales usualmente son autolimitados y no requieren manejo, o eventualmente ibuprofeno o acetaminofén. Bien. Respecto a estas dos intervenciones, el paracetamol, acetaminofén o ibuprofeno para reducir la fiebre, pues reducen la fiebre, reducen la angustia, tanto de los padres cuando son niños como del paciente, pero no hay evidencia que prevengan convulsiones febriles. Por lo tanto, no se recomienda
estos medicamentos se usen de forma rutinaria para prevenir la fiebre después de la vacunación, ya que no existe evidencia que la administración profiláctica de medicamentos antipiréticos disminuya la frecuencia de eventos adversos graves y no graves. También tenemos que mencionar que la aspirina o medicamentos que contienen ácido acetil salicílico nunca deben administrarse en menores de 16 años por el riesgo del síndrome de Reye. En esta diapositiva vemos un esquema del manejo de lo que son las reacciones anafilácticas, que afortunadamente son poco frecuentes. El manejo de cualquier reacción anafiláctica no es el objetivo de esta charla, hacer un manejo de la anafilaxia, pero básicamente es el mismo ABC que utilizamos para el manejo de situaciones críticas, asegurando la vía aérea, monitorizando los aspectos cardiocirculatorios, ¿bien? Evaluando justamente según la presencia y la alteración de los signos vitales, la necesidad de administración de líquidos y la necesidad de administración de la adrenalina, la cual puede o no estar acompañada de corticoides o inclusive de antihistamínicos. Bien. Ahora vamos a detallar un poco el error programático. Bien. El error programático se puede dar por errores en la manipulación de la vacuna, exposiciones inadecuadas a ciertas temperaturas no recomendadas justamente por el fabricante pueden generar estos errores programáticos. El uso de una vacuna que más allá de su fecha de vencimiento. Los errores programáticos también se pueden dar por errores en la prescripción de la vacuna o no adherencia a las recomendaciones. ¿Bien? Falta en la adherencia a una contraindicación, en no revisar por parte del prescriptor las contraindicaciones de cada vacuna y que pueden generar eventos adversos, inclusive graves. O errores en la administración, el uso de diluyentes incorrectos, por ejemplo, o el no utilizar una técnica estéril o una técnica apropiada para la administración de las vacunas. Todos estos son ejemplos de errores programáticos que pueden ocurrir durante la administración de las vacunas. Aquí vemos datos objetivos respecto a la frecuencia de casos de anafilaxis reportados por los distintos sistemas de vigilancia en algunos países. Y esos datos los podemos contrastar con la cantidad de dosis administradas. Después de administrar millones de dosis, aparecen quizás solamente 1, 2, 6 casos. Bien. O por ejemplo en Estados Unidos, después de administrar 51 millones de dosis, aparecen 17 casos apenas de anafilaxia relacionada con la vacunación. El mensaje es muy claro, los datos son objetivos. La probabilidad, afortunadamente, de estos eventos adversos serios, graves, es bastante baja. Estos son casos también reportados a los distintos sistemas de vigilancia en países europeos y Japón del síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacunación. Miren, en el caso de Australia, después de administrar casi más de 9 millones de vacunas, aparecen apenas 2 casos. Bien. En Canadá, no, en este reporte del 2009 no hay casos. En Japón, un caso después de administrar casi 6 millones de dosis. Entonces, la probabilidad de este evento adverso también es bastante baja. Este es un caso de una de las vacunas contra el H1N1, que después de
7 millones de dosis aplicadas, se hace el reporte de más de 2.837 casos de eventos atribuibles a la vacunación. Fueron niños que presentaron fiebre, vómito, malestar, dolor abdominal, enfermedad tipo influenza, y eso motivó el reporte de estos casos. Y dentro de estos casos, 21 fueron fatales. Sin embargo, la gran mayoría de estos casos que fueron fatales eran pacientes que tenían otras comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas. Bien, con lo cual, entre otras cosas, es bastante complicado atribuir la muerte a la vacunación más allá de la enfermedad de base. Bien. También existen reportes de errores programáticos. Y en el caso de datos muy claros, en Holanda, un conglomerado de 11 adultos que recibieron insulina, por ejemplo, en vez de recibir la vacuna H1N1, o altas o tasas inusitadas de anafilaxia que se presentaron, por ejemplo, en Canadá con lotes muy particulares. Ejemplos claros de errores programáticos. Tenemos distintos tipos, distintas formas, metodologías para hacer la vigilancia de estos eventos atribuibles a la vacunación o a la inmunización. Tenemos la vigilancia pasiva, la vigilancia activa o la presencia de estudios ad hoc para clarificar las dudas de vacunación. La vigilancia pasiva se basa en la notificación voluntaria y espontánea. Este tipo de vigilancia permite la identificación de nuevos casos antes de ensayos clínicos. Ensayos clínicos tienen un tamaño de muestra limitado. Cuando la vacuna sale al mercado, se expone a poblaciones mucho mayores en cantidad respecto a los ensayos clínicos y emergen estos eventos que no aparecían en los ensayos clínicos debido a su límite de tamaño muestral. La vigilancia pasiva es muy útil para la detección de errores programáticos. Por ejemplo, sabemos por vigilancia epidemiológica las desventajas que tiene la vigilancia pasiva, como es el subregistro de casos. Bien, que muchas veces ese subregistro hace que las frecuencias de datos que manejamos en vigilancia epidemiológica posiblemente no representen el comportamiento real del evento. ¿Bien? Sin embargo, son el pilar de no solamente de la alimentación de datos por parte de las entidades regulatorias, sino son los datos con los cuales se toman decisiones hoy en día en salud pública. Está la vigilancia activa, que es una estrategia de búsqueda sistemática de eventos en la comunidad o en instituciones mediante un protocolo previamente diseñado. Estas actividades de vigilancia activa requieren personal, requieren recursos, son mucho más costosas. Por ende, no se hace vigilancia activa a todas las vacunas ni a todos los posibles eventos que pueden ocurrir en cada vacuna. Se suele hacer vigilancia activa o se suele preferir hacer vigilancia activa cuando se tienen dudas o inquietudes respecto a la seguridad de la vacuna, por ejemplo, en grupos de alto riesgo, como pueden ser las gestantes. Bien. Cuando se introduce una nueva vacuna al mercado, cuando tenemos eventos relacionados con administración de dosis excesivas de las vacunas. Bien. Cuando se quiere evaluar la seguridad en ciertos grupos de edad, se tienen dudas respecto si es una dosis o dos dosis, cuál es la más segura, cuál es el esquema más seguro, o cuando se aprueba o se va a utilizar una vacuna
bajo una indicación que no está incluida o se está utilizando vacunas con indicaciones que no están incluidas en las recomendaciones del fabricante. Y por último, los estudios ad hoc para la seguridad de vacunas se hace cuando se comienza a configurar una señal. En la vigilancia de eventos de interés en salud pública, en la farmacovigilancia, se configura una señal cuando existe una serie de reportes que comienzan a indicar de que es altamente probable que esos reportes originados por vigilancia pasiva estén indicando no una sospecha, sino posiblemente un verdadero evento adverso. ¿A qué me refiero? Estamos parados como ente regulatorio y en 2 semanas nos comienzan a llegar casos de una misma localidad, de un mismo evento. ¿Bien? Entonces se comienza a configurar una señal, se comienza a esgrimir una serie de casos autolimitados en un espacio temporal, en un espacio físico que nos obliga a hacer una investigación. Eso es una señal. Bien. En este caso, cuando existe una señal y cuando la frecuencia de los casos en tiempo, lugar y espacio comienzan a aumentar más de lo inusitado, origina o puede originar de que se diseñe un estudio ad hoc para evaluar la seguridad de las vacunas. Estos son ejemplos de vigilancia activa que se hacen, por ejemplo, la búsqueda de parálisis flácida aguda, la vigilancia activa de casos de invaginación intestinal, actividades específicas contra desenlaces específicos en vacunas determinadas. El ciclo de la vigilancia de eventos a la vacunación va más allá sencillamente de la generación de un reporte. Es un ciclo continuo en el cual se hace detección, se hace notificación, se hace la investigación necesaria. Vamos a detallar más adelante lo que implica la investigación de estos eventos atribuibles a la vacunación, que se apoya en estrategias de análisis de datos, se hace una evaluación de causalidad y se hace retroalimentación. Entonces es totalmente algo cíclico en el cual hay reporte, hay investigación y hay retroalimentación. Reporte, investigación y retroalimentación. Eso es otra clasificación de lo que son el caso, una clasificación de caso propia, en este caso del Instituto Nacional de Salud. Definimos como caso sospechoso a un paciente que presenta cualquier trastorno, síndrome o signo o síntoma después de la administración de una vacuna y que el público, los padres, pacientes, trabajadores consideren que está relacionado o no, o puede estar relacionado con la vacuna. Entonces, esta definición propia de un protocolo de vigilancia epidemiológica es muy clara y explícita en cuándo considerar un caso sospechoso de un evento atribuible a vacunación o inmunización. Y es muy interesante porque detalla quiénes pueden, entre otras cosas, notificar la sospecha. La notificación de las sospechas no es exclusiva de los profesionales de salud. El padre de familia, los familiares, el mismo paciente, tienen toda la potestad de hacer la notificación. Bien, de hacer la notificación cuando sospechen de que presentan un signo, un síntoma que puede ser atribuible a la vacunación. Caso relacionado con la vacuna es un caso sospechoso en el cual el evento ha sido descrito como una reacción después de la administración de la vacuna debido a sus propiedades o componentes cumpliendo con los criterios de causalidad.
Es decir, es cuando el caso ya dejó de ser una sospecha y ya existe una confirmación del mismo. O tenemos información previa que esta sospecha, por casos previos, por literatura previa, es altamente probable que sea debida justamente a la vacuna. Caso relacionado con el programa es un caso sospechoso en el cual se logra identificar uno o varios errores en el almacenamiento, preparación, manejo y administración de la vacuna. Y caso coincidente es un caso en el que el evento coincide con la vacuna y puede haberse producido incluso si la persona no hubiese recibido la vacuna, lo que mencionábamos anteriormente, la presencia de signos o síntomas generados por una comorbilidad que coinciden con la aplicación de una vacuna. Denominamos un evento asociado a la vacunación o a la inmunización grave cuando éste se relaciona con la muerte del vacunado, cuando es un evento donde se coloca en peligro inminente la vida del vacunado, cuando es un evento que genera hospitalización, cuando es un evento que genera discapacidad permanente, cuando es un evento donde se sospecha anomalía congénita o muerte fetal o inclusive aborto. Es cuando un evento, una sospecha cumple alguna de estas características, la denominamos un evento adverso atribuido a la vacunación o inmunización grave. Ahora, afortunadamente, como mencionamos atrás, la frecuencia de los eventos graves es baja. Afortunadamente es baja. Vimos las tasas y convertidas en probabilidades frecuentísticas de lo que puede ocurrir con la anafilaxia. Bien. Y aquí vemos, afortunadamente, que la frecuencia de esos eventos es muy baja. Bien. Relacionada con la cantidad de dosis que se aplican en las poblaciones. La gran mayoría, si se llegan a presentar eventos, por ejemplo, como una encefalopatía, una trombocitopenia, ¿bien? Son eventos que se pueden presentar incluso más allá de las 24, 48, 72 horas, ¿bien? Después de la vacunación. En este caso, ¿qué criterios debemos nosotros tener en cuenta para justamente sospechar y notificar esos casos? Bien, para efectos de vigilancia en salud pública, los eventos que deberán ser notificados son los que cumplen con la definición operativa de caso. Y ya vimos las definiciones operativas en nuestro manual de vigilancia epidemiológica. Entonces, todo evento que cumpla con cualquiera de estas definiciones debe ser notificado. Bien. Adicionalmente, la Organización Panamericana de la Salud recomienda la notificación, obviamente, de eventos muy específicos que pueden inclusive ser leves, pero que ameritan la notificación, como es la presencia de abscesos en el sitio de administración, obviamente cualquier evento que requiera hospitalización, que coloque en riesgo la vida, eventos relacionados con el programa de vacunación nacional, errores de esos de tipo administrativo, eventos que causen discapacidad, eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas, obviamente cuando son eventos que se relacionan con la muerte o inclusive cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en los medios de comunicación. Bien. Todo esto es importante como sistema notificarlo y promover la notificación. Como mencionamos al principio, en este punto nos interesa
nos interesa tener una definición ampliamente sensible. Sabemos que vamos a tener tasas de falsos positivos, pero lo que no queremos en un sistema de vigilancia es que se nos pierdan los casos. Bien, y más aún utilizando sistemas de vigilancia pasiva. Ahora, la detección de eventos, usualmente, como lo mencionamos, se hace por vigilancia pasiva. Pueden ser notificados por la persona vacunada, por familiares, por el personal de salud. En general, se debe sospechar que cualquier alteración de salud de una persona vacunada en los primeros 30 días posteriores a la administración de la vacuna pueden ser consecuencia de la administración de la vacuna. Bien. Sin embargo, la aparición de un evento después de los 30 días no excluye la asociación de la vacuna, pero colocamos especialmente atención a todos los eventos que se presentan en los primeros 30 días después de la administración. Es la ventana de tiempo. Es necesario evaluar el perfil de seguridad de la vacuna y datos históricos, especialmente en la región geográfica, para poder excluir una asociación potencial o no. Con respecto a la notificación debe contener como mínimo las variables indicadas en la ficha notificación. Bien, estas, además de los datos sociodemográficos, implican un detalle de los signos, síntomas, signos que presentó el paciente y características propias de la administración del biológico. Con respecto a los tiempos de notificación, la verificación de la información obtenida en la detección del evento puede llevar un tiempo, esa verificación. La OPS sugiere una ventana de 48 horas justamente para la verificación de la información que ha sido notificada. Bien. Si se dispone de toda la información verificable del caso, la notificación debe ser, obviamente, inmediata. Este es un caso, una mujer de 23 años que al día siguiente de recibir la vacuna contra la fiebre amarilla presenta malestar general, fiebre, cefalea, artralgias y mialgias. 2 días después presenta náuseas, vómitos y diarrea, no mejora, consulta, la deciden hospitalizar. En los exámenes de laboratorio se ve un aumento leve en las transaminasas, presenta episodios en hospitalización de agitación psicomotora, hipotensión, acidosis metabólica y desafortunadamente la paciente fallece después de fallo multiorgánico. Bien, en ese periodo se identificaron además, en este caso, 4 casos con unas características clínicas parecidas. Entonces, este ejemplo se trata de un evento, un evento, una sospecha inicialmente de evento asociado a la vacunación o a la inmunización que comenzó siendo no grave, que progresa durante la hospitalización a evento grave, ¿bien? Y en la cual después se evidencia un conglomerado temporal y geográfico, que es la presencia de otros, sí, de otros pacientes que presentan la misma progresión del caso clínico. Bien, eso es lo que recomienda, como les mencionaba, la investigación dentro de las primeras 48 horas de la notificación del caso. Esa es la ventana de tiempo para hacer la investigación y hacer, eso es lo que menciona y lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Muy distinto a este caso. Asiste a consulta un niño de 7 meses que presenta una masa en región axilar izquierda de un mes de evolución con aumento progresivo en su tamaño. El niño se encuentra febril, sin dolor, tiene buen estado general. Se realiza un drenaje de la misma, se observa material caseoso.
Se toma una muestra de material que se envía a cultivo o vaciloscopía. Los resultados informan la presencia de micobacterias y se revisa el esquema de vacunación, el cual está completo. Este es un ejemplo de un evento atribuible a la vacunación e inmunización local, primero que todo, y tardío, posiblemente relacionado con la vacuna de BCG. ¿Bien? En este caso se clasifica también como grave porque requirió la hospitalización para el drenaje de la lesión. Y la notificación de un caso como este debe ser inmediata y su investigación iniciarse en las primeras 48 horas. Aquí vemos un flujograma de los procedimientos para la investigación de un evento supuestamente atribuible a la vacunación. Bien. Se debe definir un problema, se debe recolectar la información, se debe establecer una línea de tiempo. Aquí es muy importante el tiempo para poder establecer causalidad. Debe existir una relación causal temporal. La vacunación debe preceder a la presencia de los signos, síntomas o alteraciones de laboratorio. Y eso se tiene que documentar claramente. Se tienen que identificar los factores relacionados con atención en salud, todos los factores que pueden contribuir y que son variables necesarias para el análisis de causalidad. Bien, eso es un resumen grande, digamos, de los procedimientos que se realizan en la investigación por parte del ente regulatorio de un evento atribuible a la vacunación o inmunización. Existen una serie de pruebas para realizar en la investigación de este evento. ¿Bien? Si lo que se sospecha es que se presentaron problemas en el transporte, en el almacenamiento, se deben recolectar unos tipos de muestras específicas y hacer unas pruebas específicas de laboratorio. Si lo que se sospecha son errores en la reconstitución, contaminación de la vacuna, se debe entonces recolectar viales de las vacunas, de los y de sus diluyentes, de los lotes implicados, hacer inspección visual, hacer una evaluación química, hacer cultivos justamente de este material sospechoso. Si el problema radica en inyección o utilizando dispositivos que no son estériles, se debe recolectar la aguja, la jeringa, el vial, los diluyentes implicados. Bien. Si lo que se sospecha son otros problemas con la vacuna, se debe, además de tener y contar con el vial, los diluyentes de la vacuna junto a los diluyentes del lote implicado, se tiene que hacer una inspección visual del vial, evaluar la composición química, hacer pruebas biológicas para evaluar eh, agentes bacterianos, hacer pruebas toxicológicas para evaluar la presencia de otros contaminantes. Bien, entonces, dependiendo de la sospecha inicial, va a depender el tipo de muestra y pruebas de laboratorio que se debe realizar en la investigación justamente de este evento atribuible. El análisis de causalidad se da tanto a nivel individual como a nivel poblacional. A nivel individual con el caso propiamente dicho, ¿bien? Donde a nivel individual se tiene que responder preguntas muy específicas. Si efectivamente existe plausibilidad biológica en que la vacuna esté asociada con la presencia de signos o síntomas, si existen otros factores de confusión en esa relación. Bien. Para ello se analiza la historia clínica. Bien. Y quien hace este análisis es el Comité Institucional de Calidad o Seguridad del Paciente y el Comité Nacional de Vacunación o el organismo regulatorio, quien hace este análisis a nivel individual. Pero también es necesario hacer análisis a nivel poblacional, ya examinando datos agregados de eventos similares
que originen hipótesis que deban ser confirmadas o descartadas, por ejemplo, a través de estudios específicos, de eventos específicos, de vacunas específicas. Bien, y también eso lo deben realizar los sistemas de vigilancia y los entes regulatorios a nivel nacional. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para realizar este análisis de causalidad a nivel individual? Primero, se evalúa la elegibilidad. El diagnóstico del caso debe estar confirmado, debe cumplir todos los criterios de clasificación que hemos visto anteriormente. Se debe verificar la vacuna implicada. Como mencionamos, es muy importante poder documentar esa relación temporal. Se deben disponer de todos los detalles del caso clínico que permita establecer si la vacuna o la vacunación puede o no estar relacionada con el evento. Se debe se debe hacer un análisis en el caso, por el caso de que se administren varias vacunas y presentemos un evento donde sospechemos, un evento adverso donde sospechamos que es relacionado con la vacunación, se debe hacer un análisis por separado de cada vacuna. Se aplican listas de verificación para evaluar esos elementos de análisis, para evaluar la información que hemos recolectado. Bien. Se aplican algoritmos de causalidad. Bien. Son una serie de preguntas estructuradas que se fundamentan en los criterios de causalidad epidemiológicos de Bradford y Hill para poder establecer una probabilidad subjetiva de que esa situación clínica pueda ser ocasionada por la vacuna. Aquí tenemos una gran variabilidad cuando aplicamos y somos estrictos en evaluar la calidad de la evidencia de estos algoritmos de causalidad. Desafortunadamente tienen poca reproducibilidad. Hay diversos algoritmos para hacerlo, recomendados por la OMS, algoritmo de Naranjo, etcétera. Desafortunadamente tienen poca reproducibilidad entre ellos. Y con esta información que tenemos hasta el momento, después de aplicar las listas de verificación de información, utilizar los algoritmos de causalidad, podemos clasificar justamente a los eventos. Y esto va a ser muy importante porque depende cómo clasifiquemos al evento, de eso va a depender la acción que se va a tomar en salud pública. Bien. Cuando determinamos que es un evento con asociación causal congruente con la vacuna o con el proceso de vacunación, en este grupo se concentran dos tipos diferentes de eventos. Los que están relacionados causalmente con la vacuna o alguno de sus componentes, y los que están relacionados con las condiciones y el contexto del proceso de vacunación. Bien. Entonces, son eventos en los cuales existe información, más allá si el evento es relacionado con la vacuna, sus componentes o con el proceso de vacunación, existe información que nos apoya de que posiblemente sí existe una relación causal. Bien, existen eventos indeterminados donde se incluyen situaciones en las cuales después de revisar la evidencia todavía hay incertidumbre. No existe seguridad sobre esta asociación causal, ya sea porque tengamos o información insuficiente o la información sea contradictoria. Bien, tenemos también o podemos llegar a clasificar el evento como un evento sin asociación causal congruente con la vacuna, donde el evento es causado posiblemente por una enfermedad, por una patología subyacente del paciente o emergente, ¿bien? Y que eso pueda explicar mejor los signos y los síntomas
más que la propia vacunación. O tenemos eventos que ya no son clasificables, donde la información no nos permite saber si es indeterminado, si existe asociación causal o no existe asociación causal. Ahora, ¿qué acciones se deben tomar después de que se clasifica el evento? Un evento relacionado con la vacuna o con alguna de sus componentes, en caso de ser un evento conocido o descrito, se le realiza la atención clínica al paciente, se le realiza el seguimiento específico. Si es una reacción anafiláctica, se aplica el protocolo de reacción anafiláctica. Si son reacciones locales, se aplica el manejo clínico de reacciones locales, se hace el manejo correspondiente. Si es un evento no descrito antes en la literatura, por ejemplo, es necesario que el comité de vacunación departamental, nacional, emita una recomendación y tome las medidas necesarias. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, quien debe juntarse el fabricante con el ente regulatorio y si es necesario, deben colocar en cuarentena el lote o retirar el lote. ¿Bien? Cuando son eventos que no han sido descritos previamente en la literatura. Cuando son eventos relacionados con una desviación en la calidad de la vacuna, si después del análisis se identifica que la desviación ha afectado un lote o más lotes, se debe proceder al retiro con un protocolo previamente establecido del lote en el mercado, el lote defectuoso. Esta decisión es una decisión en conjunto que toma el ente regulatorio con el fabricante. En el caso de eventos relacionados con un error programático, es necesario revisar los procedimientos completos del programa de vacunación. Es necesario identificar los errores que están ocurriendo de forma sistemática. Bien, aunque las actividades básicas de capacitación deben realizarse, es necesario completar el análisis e identificar esos factores causales de ese error programático. Por ejemplo, en un centro de vacunación se notifican en 2 meses consecutivos 2 casos de infecciones de tejidos blandos en el sitio de aplicación. En los 2 casos, administrados, por ejemplo, por distintos operarios. Cuando, en este caso hipotético, en este ejemplo, cuando hacemos la investigación, además de los problemas de capacitación hay problemas o detectamos problemas de capacitación sobre técnicas de administración insegura, observamos, por ejemplo, inestabilidad laboral en el personal del centro de vacunación, problemas contractuales, lo que hace que el personal contratado demore muy poco y tengamos que sufrir las consecuencias de la curva de aprendizaje. Son fenómenos que pueden explicar eventos relacionados con un error programático. O eventos, por ejemplo, por estrés, que se presentó, que tuvo lugar justamente durante o inmediatamente después del proceso de vacunación. Se debe garantizar que la vacunación se realice en un ambiente seguro, tranquilo. ¿Bien? Bueno. Estos son casos de reportes, como lo vemos en medios de comunicación, de asociaciones entre presencia de patologías relacionadas con la vacunación, como fue, por ejemplo, hace muchos años el caso del autismo, y donde después la Asociación Americana de Pediatría evidencia que no existe argumentos para asociar, por ejemplo, la vacuna de la triple viral con la presencia de autismo. Más reportes en los medios de comunicación, ¿bien? Más reportes en los medios de comunicación. Si efectivamente tantas vacunas pueden llegar a sobrepasar, a cansar a nuestro sistema inmune, ¿bien? Donde no hay pues, ningún tipo de evidencia de que esto pueda ocurrir. A donde quiero llevar esta última parte de la presentación son los problemas que existen en la
que tenemos los profesionales de salud en comunicar nuestras intervenciones, ¿bien? Y que esos problemas de comunicación con nuestros pacientes, con los familiares, llevan justamente a desinformación que termina en los medios de comunicación y generando problemas. Pero también existen situaciones en las cuales sí existe evidencia de eventos adversos, acontecimientos asociados a la vacunación, ¿bien? Y que han generado estudios de vigilancia activa o inclusive estudios epidemiológicos, como ver si existe asociación entre la púrpura trombocitopénica idiopática y la vacunación con la triple viral, si existen diferencias genéticas y raciales en la incidencia de ciertos eventos adversos a la vacunación. Bien. O por ejemplo, en el caso de la asociación entre la vacunación con hepatitis B y el aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes, ¿bien? Que ameritó justamente estudios de corte epidemiológico para comprobar o descartar esta hipótesis, ¿bien? Lo mismo, la asociación entre diabetes y, y la vacunación, vacunas específicas, por ejemplo, con vacunas para la influenza, donde no se evidenció ningún tipo de asociación, o la presencia de esclerosis múltiples, neuritis óptica, con la con vacuna del hepatitis B, o lo que ya conocemos, el riesgo que existe de intususcepción intestinal en en los primeros días con la vacuna del rotavirus. Muy poco frecuente, pero que se documenta. Bien. Acciones posteriores a la clasificación de un evento adverso, ya los mencionamos. En el caso de eventos adversos indeterminados, la relación temporal es congruente, pero existe evidencia definitiva de una relación, que esta relación es insuficiente, y que puede llegar a ser explicada, en este caso, por condiciones de base del paciente, otras comorbilidades. Bueno, con esto espero haber dado una visión general, una introducción a lo que es el mundo de la vigilancia de los eventos asociados a la vacunación, a la inmunización. Quizás el principal mensaje es incentivar al reporte de cualquier sospecha de un evento atribuible a la vacunación o la inmunización. Eso es, digamos, el principal mensaje, de ser conscientes de que es una intervención altamente efectiva, altamente segura, más segura que muchas de las intervenciones que hacemos en salud, pero que justamente tenemos que alimentar al sistema de vigilancia con la notificación de estas sospechas y de estos reportes de eventos posiblemente asociados a la vacunación. Bueno, muchas gracias.